Buenos días a todos y a todas. Damos comienzo a esta clase de consulta junto con Claudia de esta materia que se llama Lingüística y Métodos de Análisis Lingüísticos. En estos espacios que los estamos abriendo semanalmente, una semana los jueves en este horario y otra semana los lunes. La idea es revisar aquellas cuestiones que no quedaron del todo claro de los distintos materiales que proponemos para la lectura, como así también de los videos que hemos preparado para este curso, ¿sí? Hoy vamos a trabajar, como lo habíamos dicho, con algunos temas vinculados a el componente pragmático en los estudios del lenguaje. De eso vamos a hablar, no sé si ustedes pudieron avanzar algo con las lecturas, si tienen algunas dudas puntuales, y si no, largamos. Vamos. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a trabajar sobre este componente, que es el componente pragmático. Bueno, el texto que fundamentalmente seguimos para trabajar este aspecto que es la pragmática es el texto de Pérez Cordón, ¿sí? Bueno, en verdad, la autora comienza haciéndose algunas preguntas a partir de unos ejemplos muy sencillos, ¿no? Cuando uno dice, tenés un cigarrillo, son las 8, ya cerró, ¿por qué no te vas? ¿Qué hice para merecer esto? Disculpe, estamos cerrando. ¿Qué es lo que comienza planteando la autora? Que en verdad cuando nosotros hablamos, es mucho más lo que no decimos que lo que decimos explícitamente, ¿no? Y una frase que puede ser muy sencilla desde el punto de vista estructural, puede tener múltiples sentidos de acuerdo a cuál sea el lugar en que esa frase es dicha, ¿no? ¿Por ahí vamos, Claudia? Sí, bueno, si revisamos esos ejemplos, cuando nosotros le preguntamos a alguien, ¿tenés un cigarrillo? ¿Qué esperamos que nos responda? Si no tiene, no. Pero si Sí, tiene sí, no. pero si tiene que nos diga sí. Sí, por supuesto. No. ¿Qué? Si yo digo, ¿tenés un cigarrillo? Y me dice sí, bueno, dame, le digo. Es decir, la pregunta no es para que me diga sí tengo, sino ¿qué es, en realidad? La pregunta es para que te diga, te convido, convidame. Eso es un pedido directamente, ¿no? No es una pregunta por sí o por no. Si es no, sí, pero si me dice sí y no me da, es una broma. O es mala onda. Es mala onda, puede ser mala, pero se han dado casos. Ahí vamos. No fumo, pero... Una pregunta que, por ejemplo, cuando ustedes están comiendo y dicen, ¿podrías alcanzarme la sal? Sí, digo, pero no lo hago. No estamos esperando eso. Estamos esperando que nos alcance la sal, ¿no? Entonces, la pregunta no es una pregunta, sino que es un pedido. ¿Sí? Ahora, profe, en este último ejemplo que ponés, ¿podrías alcanzarme la sal? Yo te respondo sí, ¿sí? ¿No cabe también la posibilidad, digamos, de que en la formulación de la pregunta, vos me estás preguntando si yo te puedo alcanzar la sal, no si te doy la sal? Sí, pero no, pero la pregunta... A ver, es un juego de palabras, ¿no? No es un juego de palabras, de eso se trata la pragmática. ¿Cómo? Decimos cosas que literalmente no son. Por ejemplo, vas a un kiosco y decís cigarrillos. ¿Y eso qué es? Y te los venden, claro. Cigarrillos, es lo mismo que decir chocolate. Claro. Estamos diciendo, vendeme cigarrillos. Me va a preguntar Exacto, sí, cuáles. Es un pedido. Y es una sola palabra. ¿Se entiende? Gramaticalmente no corresponde con lo que hacemos cuando decimos eso. ¿Se entiende?
Entonces, la pregunta, ¿tenés un cigarrillo? ¿Podrías alcanzarme la sal? En realidad no son preguntas, son pedidos. ¿Sí? Esto un poco también en relación, bueno, con esto que venimos trabajando de ya tener unos discursos incorporados, digo, que te refieren a eso, digamos, no hace falta más explicaciones. Cuando vos decís, vas a un kiosco y decís cigarrillo, Bueno, de te lo van a dar. de eso se trata, que es la pragmática, ¿no es cierto? Es como hay cosas que lo que dijo Alejandra recién, es más lo que no decimos que lo que decimos. No hace falta aclarar, salvo que seas extranjero y no conozcas, por ejemplo, alguien que está aprendiendo el español, tenés un cigarrillo, va a creer que es una pregunta, no sé si se usa, ¿no? De qué manera se dice en inglés, supónganse, o en otra lengua. Pero claro, también juega el contexto, alguien que digamos. está aprendiendo el idioma y no conoce esa manera de pedir. ¿Sí? También juega el contexto, digamos, vos estás en un kiosco, no estás No, siempre, en un hospital, cuando hablamos entonces... de lo pragmático, siempre es situado. Siempre no lo podemos, igual que decir, están haciendo un examen, que es el ejemplo que pone Pérez Cordón, uno de los ejemplos, y la profesora dice, son las 8, ¿qué entienden? Que está por terminar la hora para el examen. Exacto. Apúrense, tienen que entregar, etcétera, etcétera. Eso no se dice. En cambio, puede ser la respuesta a la pregunta ¿qué hora es? Y ahí sería literal. O alguien me dice, apúrate que tenemos que ir a la facultad. Son las 8. Puede ser, es temprano. ¿Se entiende? ¿Cómo ese tipo de cuestiones no tiene que ver con la forma, con la estructura, con lo sintáctico, sino con otras cuestiones? Bueno. De hecho, el componente pragmático es uno de los más complejos para aprender cuando aprendemos otra lengua, ¿no? Es decir, esto de lo que sería el sentido, como podríamos decir, figurado, ¿no? Digo tal cosa, pero en verdad no quiero decir eso, estoy diciendo otra, ¿sí? Y bueno, lo que tratan de pensar estos autores es precisamente cuáles son las características de este nivel, ¿sí? Nosotros, en verdad, lo empezamos a pensar a partir de un corpus determinado que es sobre el cual ustedes están trabajando, ¿sí? Imagínense si esto que venimos diciendo, ¿no? En un texto es mucho más lo que no se dice que lo que se dice explícitamente. El valor que tiene este componente pragmático cuando pensamos, por ejemplo, un discurso específico como es el discurso de la información. Y específicamente la importancia del uso del lenguaje, por ejemplo, en las tapas, ¿no? Porque las tapas como género discursivo, ¿qué es lo que, cuál es la característica que tiene una tapa en un diario? Así discursivamente, ¿no? A ver. ¿Cómo es, profe? Perdón, me perdí Claro, un cachito ahí. ¿cuáles son las características que tiene la tapa, digamos? Que tiene la tapa. Bueno, la titulación, bajada, una foto que ilustra. Ahí está, y fundamentalmente atraer al público, ¿no? Es decir, a ese lector. Entonces, es un elemento nodal en un medio como es el diario, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque en la tapa, ¿qué es lo que aparece generalmente? ¿Y por Sí, qué ordenado, digamos, ordena la información que podés encontrar, o le da relevancia. La ordena, en verdad la topicaliza, ¿no? La selecciona y como la distingue del resto de las noticias que hay, ¿no? No es solamente una cuestión de orden, va esta primero porque es más importante. No, la jerarquiza, claro, jerarquiza. Es una jerarquización. Hay toda una jerarquización, ¿no? Es decir, que destaca un tema en detrimento de otro. Por eso es tan importante la nota de tapa, ¿no? Y cómo muchas veces los medios intentan borrar, invisibilizar, o al revés, destacar, hacer cada vez más visible, etc. Por eso el componente pragmático en esto de pensar, por ejemplo, las tapas, va a ser uno de los elementos más interesantes que tenemos para nuestro análisis, ¿sí? De hecho, el titular de página 12, sin rejas, con todo, desde la pragmática, uno
estás sobreentendiendo. Digamos, también tenés que tener otros discursos que te hayan dicho que la plaza tenía rejas, que la plaza estaba restringida a cierto lugar físico y cierto lugar de poder. Y bueno, esa foto muestra desde la pragmática otro montón de cosas. Bien, acordate que si bien la foto es importante, nosotros lo que analizamos es lo lingüístico, ¿sí? Está muy bien lo de la foto, pero en verdad lo que a nosotros nos interesa especialmente trabajar es ese enunciado sin rejas con todos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de ese enunciado? ¿Sí? En ese medio, en ese día en particular, y bueno, eso es lo que empezamos a trabajar y a pensar cuando trabajamos el componente pragmático, ¿sí? Se va entendiendo, y bueno, y esto que vos decís, ¿no? Lo presupuesto es precisamente lo no dicho, lo que infiero, ¿sí? Precisamente este componente lo que va a dar cuenta es de ese aspecto inferencial que tiene el lenguaje verbal. Uno de los, bueno, así rápidamente, igual todo esto está en un videíto que hicimos y que lo tienen subido ahí en la página, ¿no? Rápidamente, una primera definición de pragmática es esta relación entre un signo y el usuario, ¿no? Es esa relación que se da ineludible entre un lenguaje en particular, como puede ser el lenguaje verbal, y quien usa ese lenguaje, ¿sí? Uno de los primeros autores que nosotros trabajamos y que en verdad es un clásico dentro de los estudios del lenguaje es Austin, ¿sí? Que en verdad es un filósofo y es uno de los que comienza a repensar esta cuestión de que, bueno, que el lenguaje no siempre es solamente descriptivo, sino que con el lenguaje yo puedo realizar acciones. De esto ya hemos hablado en otros encuentros, ¿no? Sí, en el artículo de Bonin está nombrado como uno de las modificaciones que se hace desde la filosofía, porque Austin no viene de lo lingüístico, digamos, no es lingüista, sino filósofo. Entonces el planteo es que la filosofía, el planteo que se hace es que la filosofía le da mucho más relevancia o toma en cuenta para el estudio de la verdad desde el campo de la filosofía, ¿no es cierto?, de todos los razonamientos, los enunciados declarativos o constatativos, es decir, aquellos que son verdaderos o falsos. Pero él da cuenta de que hay enunciados mucho más interesantes que no se pueden evaluar en términos de verdad-falsedad. Y esos son los enunciados donde al decir se hace, ¿no? El libro de Austin se llama Cómo hacer cosas con palabras, es decir es hacer. Entonces la primera separación que se hace es esta: enunciados declarativos, que se pueden evaluar en términos de verdad-falsedad, y enunciados performativos, que no se pueden evaluar en términos de verdad-falsedad, sino que son afortunados o desafortunados, ¿no? ¿Se entiende? Los ejemplos, digamos, están para los performativos. ¿Cómo se hace una promesa si no es a partir de lo lingüístico? Para prometer hay que decir yo te prometo, ¿no? ¿Cómo se expresa un deseo? No hay una manera de expresar un deseo sino decirlo. Al decir se hace. Bien. Eso es muy importante, es una acción lingüística, ¿sí? Es una acción que yo puedo hacer por medio del lenguaje. Creo que decíamos en el encuentro anterior, ¿no? Esto de insultar, ¿sí? Es decir, cuando un término se convierte en un insulto. A ver, pensemos. ¿Cuando el otro lo reconoce como un insulto? A ver, claro, es decir, hay cuando lee esa intencionalidad, ¿no? Otra vez la llevo en el Congreso. ¿Y ahí? Y bueno, claramente
a ver, No volvemos es a lo tan mismo de hoy. claramente, ojo ahí, no es tan No, claro. bueno, Tiene claro. que ver con estos procesos que son los que estamos estudiando, ¿sí? Es decir, ¿qué era lo que vos suponías que era claramente? No, bueno, volvía A ver, a dale. a lo primero de la clase, digamos. ¿Quién me La está conte- hablando? ¿Beto? sí, Listo. Buenísimo. la contextualización, digamos, esto de la yegua en el Congreso. Sí, pero ojo ahí, ¿eh? Porque en verdad esto también no nos cansamos de repetirlo, ¿no? Cuando yo digo es por contexto, digo pero no digo mucho. Es como si dijera, sí, es por la comunicación o es por el lenguaje. No, Es no, bueno, decir, Es cultural, es cultural. déjame cerrar la historia. No, está bien, pero bueno, ahí tenés en juego una interdiscursividad y un montón de otros discursos que vos ya tenés encima cuando lees eso. La llevo en el Congreso, el enunciatario, digamos, el que recibe ese mensaje, está sabiendo más o menos de qué se trata. Que Cristina le dice la yegua, que está en el Congreso, digamos, hay una construcción de esa frase. Que vos tenés que tener otro elemento para poder decir, se trata de esto. No no de que alguien se olvidó un caballo en el Congreso. ¿Entiendes? bueno, eso es lo que estamos estudiando. ¿Cómo haces esa diferenciación? ¿Por qué no es alguien que se olvidó un caballo en el Congreso? ¿Por qué no es no sé, la hembra del caballo, la yegua, sino que se refiere a alguien, y además no solo que se refiere, sino que se refiere despectivamente? Todo eso es lo no dicho. ¿Se entiende esto? Sí, Todo sí. eso es lo que infiero. Ahora, está muy bien esto que vos decís, Beto, por distintas cosas infiero, ¿no? Por esos discursos previos, no sé, onda como los que vemos en Bastín. En verdad, sí, por ejemplo, por ahí, por nuestros saberes, ¿sí? Pero lo que nosotros estamos tratando de desnaturalizar es ese procedimiento, ¿sí? Ahí Soledad pregunta, ¿la caricatura es un ejemplo? A ver, Soledad, si podés ampliar un poquito la pregunta. Creo que Soledad... Creo que estaba hablando de hoy, del principio de la clase, cuando hablábamos de la frase esta de te doy la sal, o dame la sal, creo que estaba desde ahí la pregunta, me parece. Igual la Sí, caricatura pertenece al plano de Era cuando hablábamos del lo principio. icónico, la imagen icónica, ¿no es cierto? Ah, Que puede ser también, pero... son sería... representaciones, son signos, es decir, tenemos que seguir trabajando dentro de este plano de semiológico, ¿no? Después explicaron que la imagen no es lingüística. Ahí está la caricatura. Bien. No es que no la vamos a tener en cuenta, la tenemos que tener en cuenta. Lo que pasa pero que el foco sí, está en lo lingüístico. en lo lingüístico, además casi como quirúrgicamente, ¿no? Porque en verdad nosotros... Lo vemos se puede leer como un complemento del enunciado. Claro, bueno, hay un texto que a mí me gusta mucho de Roland Barthes que habla de la imagen en relación con lo lingüístico, y él dice que hay dos funciones, o es complementaria, que sería la idea de relevo, es decir, lo que tiene la frase no lo tiene la imagen, o es anclaje, es decir, la frase ancla el sentido de la imagen, ¿no? Esto, por ejemplo, sin rejas, si me pone un zoológico es otra cosa. Si me pone la Casa Rosada es distinto. ¿Se entiende? Entonces ancla el sentido. ¿A dónde tengo que entender qué cosa? Bien, y para explicar un poquito esto que decíamos, en verdad decimos casi quirúrgico, porque en verdad nosotros estamos expuestos a múltiples sistemas de significación. Incluso hoy se habla de multimodalidad, ¿no? Es decir, donde por un lado está lo lingüístico, pero también está lo icónico, lo auditivo, lo sonoro, no sé, son múltiples sistemas que funcionan todos al mismo tiempo. Nosotros en nuestra materia intentamos estudiar lo lingüístico específicamente, pero eso no implica ni excluye que haya otros sistemas que funcionan simultáneamente, ¿no? Y sobre todo en medios como los medios gráficos, ¿no? Donde ahí van a encontrar múltiples
sentidos en relación a esto que decía también Claudia, ¿no? De cómo bueno, fíjense el titular dice, sin rejas con todos. ¿Qué pasa con todos ahí? Claro, que el con todos, vamos a volver a la... No, el color. Digo, el color Sí, por eso, y además cómo está tipografía, escrito, ¿no? Responde a saberes que tiene el lector, digamos, sobre la campaña, sobre el logo del frente, ¿no es cierto? Entonces, No, y aparte aparte que a la anterior gestión se la vinculaba con gobernar para un sector de la población, generalmente. No, bueno, pero yo lo que me refiero es que además de decir esto, que se entiende lo que estás diciendo vos, juega con la imagen. No es solamente lo lingüístico, es lo lingüístico de un color y con el Sí, solcito en la tipografía que utilizan. bueno, entonces no podemos disociar lo lingüístico de la imagen tampoco, pero nos queremos enfocar para dar pragmática primero. Después hacemos todo ese análisis cuando tengamos la teoría clara. ¿Se entiende lo que dice Alejandra? Esto, nos focalizamos en lo lingüístico porque tenemos que ver la teoría, dónde apunta y cómo se relaciona después con lo icónico, por ejemplo. Bien. Así que bueno, este autor que decíamos, Austin, es como que comienza a plantear el tema, y acá da una distinción que si bien es antigua, nos sirve bastante para pensar algunas cuestiones vinculadas a nuestros análisis, ¿no? Una aclaración. Entonces, la primera división que hace Austin la abandona. ¿Por qué? Porque dice que detrás de todo enunciado declarativo hay un enunciado performativo. Por ejemplo, la Tierra es redonda, o no me acuerdo cuál era el ejemplo, hoy es lunes, se supone que yo creo que hoy es lunes, yo sé que hoy es lunes, yo confirmo que es lunes, que hoy es lunes, ¿se entiende? Entonces siempre hay una evaluación desde lo afortunado o desafortunado también. Entonces todo, en vez de decir esa división, se propone hablar de actos de habla. Siempre hay actos de habla. Siempre se hace cuando se dice. Esta sería la conclusión de Austin, ¿sí? Y ahí hace esta división de un acto de habla en 3 tipos de acto. El mismo acto de habla, simultáneamente, conlleva 3 tipos de actos de habla. Bien. Entonces, como para avanzar un poquito más, decimos que en esta distinción, Austin de alguna manera plantea que toda emisión lingüística es un acto de habla, ¿no? Esto que decimos, ¿qué significa que toda emisión lingüística? Que yo siempre que hablo estoy realizando una acción. Insistimos en este tema, ¿no? Las acciones son acciones lingüísticas. Es decir, acciones que se hacen con el lenguaje. Por ejemplo, la de insultar es una, pero ¿qué otra cosa podemos hacer con el lenguaje? A ver. Preferir palabras de amor, ¿ok? De todo. Bueno, a ver, ¿y cómo sería? ¿Qué acción sería esa de decir palabras de amor? Alabar, dice Soledad, perfecto. Muy bien, alabar. Alabar solo se puede hacer con el lenguaje, ¿no? Es decir, sería una de las acciones. Te felicito por tu nota en lingüística. ¿Y ahí? ¿Qué acción estoy haciendo? Excelente. Sos brillante. A ver. ¿Qué acción hago con el lenguaje? No es tan difícil, es obvio. Es sencillo. Digo, no busquen lo difícil. No, si te digo te felicito, lo que estoy haciendo es felicitarte. Reconocer a la persona, reconocer. No, felicitar, pero eso acción se lingüística. hace mediante el lenguaje, ¿sí? Mediante lo que le digo al otro. La semana que viene es el parcial de lingüística. ¿Y ahí? Estás avisando que va a haber una Un poco más. Ahí. Aviso. Que se preparen. Que se preparen y... Ahí empezó el chat a andar a 10.000. De alabar, te asusta, amenaza, bien, es decir, asustar, amenazar, ¿sí? Advertir. Advertir.
Depende, digamos, de la situación, ¿no? Psicopatear, psicopatear. Ahí está, psicopatear es bueno para esto. ¿Qué es eso? A ver. Todos hacemos con el lenguaje cosas, ¿sí? Lo que hacen estos autores, en última instancia, es pensar estas cuestiones, persuadir, claro, ¿sí? En forma permanente. Además, por ejemplo, los medios masivos, ¿qué es lo que tienen que hacer con el lenguaje? Esto que dice Mariela, persuadirnos, ¿no? Hacer, y algo más tienen que hacer, generar poder, sí, pero desde el lenguaje, ¿qué es lo que hacen? Crear sentido común. Que, digamos, de lo que dicen, digamos, uno lo apropie como la realidad, como la verdad. Como... Creer, te tienen que hacer creer que eso que están diciendo, ¿sí? Es de esa manera. Nada más y nada menos. Construyen credibilidad, es decir, que como acto de habla sería eso, de hacer creer al otro. Eso es un acto de habla, ¿sí? Es una importante, acción que yo hago mediante el uso del lenguaje, mediante ese uso del lenguaje que ustedes están analizando tan minuciosamente, ¿no? ¿Qué palabras utilizo? ¿A dónde focalizo? Todas esas cuestiones que ustedes están pensando en un corpus en particular. ¿Se entiende? Es decir, de nuevo, y vamos para atrás, ¿qué es lo que decían estos autores? Que el lenguaje, más allá de describir una realidad, generan acción, ¿sí? Insistimos en esto, acción que es lingüística. Yo te insulto, te felicito, te agrado, ¿sí? Te persuado, te persigo a partir de lo que digo, ¿sí? ¿Se entiende? Che, digan sí, no, algo. Perfecto. Ahí, así nos animamos y seguimos. Sí, Soledad, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dicen estos autores. Bueno, en verdad hay una emisión. La emisión es siempre, cuando lo digo, ¿no? Lo literal, la emisión de sonidos de una lengua. Esa emisión, tradicionalmente, los estudios del lenguaje lo pensaron desde el significado, ¿sí? De lo que sería el componente semántico, el que da un significado. Pero no solamente cuando yo digo algo estoy significando, sino que además cuando digo algo genero una fuerza ilocutiva, una intencionalidad, ¿sí? En otros términos. Que es esa de, bueno, cuando, de acuerdo a cómo diga el término, no sé, yegua, zorra, puede leerse como un insulto o no. ¿Se entiende? Esa es la fuerza ilocutiva. Y además, eso genera en el otro algo. Y eso es lo que el autor llama lo perlocutivo, ¿sí? Cuento una anécdota, Ale, con mi hijo, y el nuevo, el lenguaje juvenil. Por ahí ustedes lo saben ya, pero para mí fue una sorpresa. El otro día mi hijo me estaba contando algo de alguien que me dice, es re nazi. Y yo digo, es un facho. Y me quería convencer de que el término nazi se usa como algo positivo. Entonces, yo dije, ustedes están locos, porque es como sacar un término que tiene un significado nefasto, digamos, para nuestra historia, la historia de la humanidad, lo usan como elogio. Es re nazi, es como que como uno puede decir, alguien que es un buen jugador de fútbol, qué hijo de puta, no sabes cómo juega, ¿no? Entonces, ahora re nazi. El término nazi como algo elogioso. Elogioso. Nunca le ustedes escuché. están mal. Claro, es porque, digamos, se vacían de sentido los significados, digamos, se vacían de significado. Pero por eso, ese término, hablando desde el acto de habla, tiene una fuerza ilocutiva que apunta a otro lado, pero Claro. tenés que saber, digamos, tenés que tener lo que decimos, ¿no? En qué momento quiero
quién lo dice, a quién se lo dice, toda una serie de situaciones, qué dice antes, qué dice después, ¿no? Para entender esa intención. Eso sería la fuerza ilocutiva, ¿no es cierto? Para explicar lo que es la intención. Sí, ahí dice Federico, terrible, yo no lo sabía, no, yo tampoco, ese nunca lo había escuchado. Tiene 19 años, por sí. ahí no es de la generación de ustedes. Ustedes ya son viejos. Bueno, terrible, yo no lo sabía. Bueno, ayer lo comenté en una clase y las chicas lo sabían, que son más jóvenes. Bueno, por eso le voy a preguntar a mi hija. Bien, entonces, avancemos un poquito, se va entendiendo esto, que es como crucial, y bueno, esto era lo que veníamos diciendo, ¿no? Ejemplos de actos de habla con fuerza ilocutiva diferente a la realización gramatical, ¿no? ¿Tiene hora? En verdad, no le está preguntando, sino que le está pidiendo. Siempre eres antipático con la gente. En verdad... La pregunta es, sí, ¿siempre como pregunta. eres antipático? ¿Eres tan antipático con la gente? Siempre eres tan, bueno, eres no, siempre sos tan antipático con la gente. Hay que hacerlo español porteño. ¿Cuántos años tenés? ¿No? ¿Cómo te ahí tengo no dice que tienes, está bien. Sí. ¿Cuántos ¿Cómo años te tienes? tengo que decir que te calles, ¿no? Es decir, en verdad cuando le dice, ¿cómo tengo que decirte tal cosa? En verdad no es que le está dando la opción, sino que le está ordenando. Y ahí también hay gradualidades, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de si es una orden, un pedido, una solicitud, una opinión? ¿Qué es lo que me marca esa diferencia? A ver, pensemos. ¿Cuál es la diferencia entre una orden y un pedido? A ver. ¿La intencionalidad? La intencionalidad, la gradación de la intencionalidad, ¿sí? La intención de la acción que persigo, la entonación, el entorno, y además la relación que exista entre esos participantes, ¿no? ¿Cómo es que dice Claudia Fino? Cuanto más relación hay entre esos participantes, ¿qué es lo que pasa? Se nos quedó grabado. Claro. ¿Yo tengo que responder? No, tienes que responder que no, sí. digo, cuanto más relación íntima, digamos, cuanto más conocemos al otro, menos necesitamos desarrollar explicaciones con lo lingüístico. A veces con un gesto, ¿no? Ya tenemos una vida en común y yo digo y el otro sabe por qué estoy preguntando y no digo nada, ¿no? Entonces, hay una cercanía entre los hablantes que implica esa comprensión también, que va a ser importante. ¿Qué dice Soledad Falco? Dice, una mirada, un rayo láser. A veces, claro, vos le clavás la mirada al otro y es como, está bien. Claro, bueno, vamos a ver después Grice. Grice tiene una discusión con los filósofos, que es otro de los autores de esta línea, de la pragmática, que nosotros nos vamos a detener bastante en Grice, que justamente dice que ni siquiera puede no haber palabras, que el significado está, puede estar desde lo gestual, ¿no? Herido absolutamente, claro. Y después autores como Serle dicen que no. Mariela dice, madre, en la relación madre-hijo siempre es una orden. No, a veces damos sugerencias nomás. Bueno, mi hijo antes decía, ma, la leche. Sí, está en la heladera, ¿no? No, era que había que hacerle la leche. Entonces, como la leche no es un pedido por sí sola, la frase gramaticalmente. Bien. ¿No? Eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Es decir, cuando el chico te dice, ma, la leche, en verdad, si vos lo analizás gramaticalmente, no te da esto que es la fuerza ilocutiva, ¿no? La intencionalidad. Y entonces lo que se plantean, de nuevo, es como una misma expresión, una misma emisión, ellos hablan de emisiones lingüísticas, ¿no? Una misma emisión lingüística puede tener tantos sentidos como ¿qué? Como perlocutores. Como
Sí, como lugares de uso, como Como situaciones, ¿no? situaciones, imagínate. Como situaciones. Llego del supermercado y en la puerta de mi casa digo, la leche. Y es la misma frase, ¿no es cierto? La leche, ¿qué es? Y te olvidaste la leche, comprar la Me leche. olvidé la leche. Diciendo que ahí podía haber dicho, qué idiota, qué estúpida que soy, qué olvido tonto, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y de nuevo, ¿cómo vos entendés esa expresión? Ojo con lo que van a decir de respuesta. Algo tan sencillo y tan simple, ¿no? Es decir, porque fíjense, eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Cómo yo, a partir de una expresión, casi de una palabra sola, de dos palabras, ¿no? Puedo inferir, ¿sí? Lo que no está dicho. Ese es el término teórico, ¿sí? Es decir, cómo esa misma expresión en dos situaciones totalmente distintas, ¿sí? Significan cosas diferentes. Y ese significado, de alguna manera, no está tabulado social, no está en ningún lugar, es decir, no sé la palabra, la busco en el diccionario, porque si yo busco leche en el diccionario, ¿qué es lo que me va a decir? Y el significado de la leche. ¿Qué No, significa? sustantivo común. Sustantivo común, ese sería el significado gramatical, pero además me va a decir que es, no sé, una Derivado. sustancia derivada de la vaca, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, ¿no? Es decir, como que estos sentidos que todos los manejamos no están codificados ni tabulados en ningún lugar específicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque son tan variables como las situaciones mismas. Ni Sí, se vamos a enseñan ver, en la escuela, ni se enseñan en ningún lado. ni se enseñan en ningún lado, por suerte. Y todos lo ¿Te sabemos. imaginas? Porque si además lo tenés que enseñar para saber nada. Es decir, cuando yo Es le decir, enseño a hablar se a un aprende, chico, le estoy enseñando todas estas cosas al mismo tiempo. por ¿sí? eso les cuesta tanto desnaturalizarlas a ustedes, ¿no? Esta idea de que tiene hora no es un pedido por sí misma, es una pregunta, que la puedo responder por sí o por no. O cuando alguien dice, ¿cómo te tengo que decir que te calles? También es una pregunta. Sin embargo, no hace falta aclarar que me están diciendo callate, me están dando una orden, ¿no? O cuando yo digo, ¿qué hice para merecer esto? No estoy esperando que alguien me diga, ahí, mirá, te portaste mal con tal, hiciste tal cosa. Que me digan todos mis errores en la vida, por eso me lo merezco, ¿no? Sino que estoy diciendo, no me lo merezco, es demasiado para mí, no sé, ¿no? No es Tal una cual. pregunta. Bien, avanzamos un poquito más entonces con este señor que es Searle, ¿sí? Que en verdad una de las cuestiones que trabaja específicamente, es decir, bueno, da cuenta de unas taxonomías, de cómo se pueden ordenar estos distintos actos de habla, ¿no? Entonces habla de, por ejemplo, actos asertivos, directivos, compromisivos, expresivos, declarativos, ¿no? Sí, modifica un poco la taxonomía de Austin, ¿no? de Austin, ¿no? Toma lo de Austin y saca lo perlocutivo, por ejemplo, y se centra en la fuerza ilocutiva. Y a partir de ahí clasifica, como dijo Alejandra, en estos distintos actos. En verdad, por ejemplo, en cada género discursivo va a haber un tipo de acto de habla que prevalece, ¿no? Es decir, teóricamente en el tipo de discurso que nosotros estudiamos, lo característico de ese género son las aserciones, ¿sí? Es decir, porque, bueno, es casi como naturalmente, o no hay nada natural, pero en verdad tiene que ver con el tipo de ordenamiento discursivo, ¿sí?
Entonces, a ver acá. Y acá llegamos a la teoría que nos interesa, que es la de Grice, ¿no? Ahí Esa, dice, sí, la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson no le vamos no a... la vamos a trabajar en este curso, pero sí vamos a trabajar la de Grice. ¿Por qué la de Grice? Porque precisamente da cuenta de lo que se llaman implicaturas conversacionales, ¿no? En verdad lo que le interesa al autor es dar cuenta de, bueno, ¿cómo es posible que se pueda en una conversación, en una relación entre distintas expresiones lingüísticas, primero establecer la conversación, ¿no? Entonces, ahí habla de algunos principios reguladores que tiene cualquier intercambio. Antes sale, él se detiene en el significado, ¿no es cierto? Y él habla de un significado lógico y un significado que es el significado, ¿cómo le llama? Convencional. Pragmático, sí. Bueno, entonces, el lógico no es el que opera siempre, sino fundamentalmente el otro, ¿no? Y ese significado de convención depende de quién, a quién y con qué intención, y de lo que quiere decir, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que trabaja Grice es para ver justamente, por eso él dice, ese significado puede aparecer aún sin palabras, va a llegar a decir. Se detiene en este significado y en cómo, digamos, el vínculo entre dos participantes en una situación de comunicación está dado por todos estos elementos, ¿no es cierto? Lo que se dice está determinado, restringido, ¿no es cierto? Orientado a partir de todos estos elementos. Bien. Precisamente su artículo, que es un clásico del tema, se llama Lógica y Conversación, ¿no? Porque él lo que ahí quiere de alguna manera cotejar es cuál es la diferencia entre un lenguaje lógico y el lenguaje natural, ¿no? Y lo que nosotros... Para que tengan idea, desde la lógica, el ejemplo que puse en alguna clase, yo tengo 25 años. La lógica me dice que sí, que es verdad lo que estoy diciendo. Tengo 25 y mucho más, pero digamos, no estoy mintiendo, ¿se entiende? Desde el lenguaje de la lógica hay un significado que desde el lenguaje, desde el significado intencional, es totalmente diferente, ¿no? Cuando alguien dice Juan es Juan, desde la lógica es una tautología. Desde el significado intencional, y Juan es Juan, estoy diciendo otra cosa. Juan es una persona particular, tiene esto, tiene el otro, ya lo conocemos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Hay un significado lógico y un significado intencional del hablante. Y fíjense, ese de la tautología está muy bueno para pensar estas cuestiones, porque en ese Juan es Juan, o qué sé yo, 1000 pesos son 1000 pesos. ¿Yo qué es lo que estoy diciendo ahí? A ver, pensemos. Si yo tengo una expresión como esa, 1000 pesos son 1000 pesos. Bueno, que 1000 pesos, más allá de que, digamos, en principio no sería gran cantidad de dinero, 1000 pesos son 1000 pesos. Con 1000 pesos podés hacer determinadas cosas. Bien. Eso es un gasto. ¿Cómo? No, es un gasto, es algo que es importante dentro de la economía familiar. Claro, bueno, todo eso es lo no dicho, lo que va a tratar de estudiar este autor, y esto que decía recién Claudia, ¿no? A diferencia de la lógica, porque la lógica que dice que en verdad no agrega información, ¿no? La tautología. Sin embargo, en lo cotidiano, en la interacción, eso que la lógica plantea como tautología puede tener múltiples sentidos, ¿no? Que son los que le va a interesar trabajar al autor. Y entonces en este artículo, que es un artículo de culto ya, en los estudios del lenguaje, lo que plantea es precisamente el principio de cooperación. ¿Qué significa este principio de cooperación? Bueno, que
en principio, para poder establecer una conversación, tiene que haber cierta relación, tiene que haber cierto acuerdo entre hablante y oyente, ¿no? Es decir, se tienen que dar ciertas características de acuerdo entre esos que interactúan, ¿no? Esas características van a ser... Que son inevitables, siempre estamos, salvo que se clausure la cooperación, ¿no? Y que yo diga, no, con vos no hablo más. Pero si no, siempre cooperamos. Aún discutiendo, peleando, contradiciendo al otro, contraponiéndonos, hay una cooperación en el internet. Claro. Precisamente, a ver, ahí se te quedó congelada la imagen. Sí, me dice que es inestable. Ah, bien. Precisamente... Hay que apagar la cámara, o sea, a mí también me parece lo mismo. Precisamente entonces, lo que se trata de pensar, lo que trata de pensar el autor es, bueno, ¿qué tipo de acuerdo existe entre este hablante y oyente, ¿no? Y que se da de distintas maneras. Esto que decíamos hace un ratito, de, bueno, por ejemplo, frases de apertura y de cierre de la conversación. Bueno, la semana que viene seguimos. ¿Qué implica eso? La conclusión de la charla. Ahí está, ¿no? Ahí está. No, bien, porque no es una información de que la semana que viene vamos a seguir, ¿no? En verdad es la clausura de esta conversación, de este intento. En breve decimos eso, ¿eh? Así avanzamos sobre. Pero se entiende, esos son los acuerdos, ¿no? Alguien me llama por teléfono y yo le digo, ahora estoy ocupadísima. ¿Qué estoy diciendo? No te puedo atender. No te puedo atender, y no lo digo. No. Ahora estoy en clase de Zoom. Claro, ahora estoy en Zoom. Ahora se usa esta. Corto, ¿no? Claro. Entonces, de ahí que lo que Gray propone es cómo estas máximas, este principio de cooperación está regulado por máximas, dice él, ¿no? Que las respetan o no se respetan, ¿no? Una serie de normas regulan este intercambio, guían los interlocutores y son respetadas tanto por el emisor como por el receptor para lograr una comunicación óptima. Vamos a ver de qué modo se respetan y cuáles son esas máximas que propone. Bien, porque además ahí es donde explica las implicaturas, ¿no? Es decir, dice que la violación a esas máximas, ¿sí? Genera... Poné las máximas, Ale. ¿Cómo? Poné las máximas o no. Ahí están, sí, ahí están las máximas. Que la violación o la alteración de esas máximas generan una implicatura. Es decir, esto que estamos tratando de pensar, ¿no? Como a partir de lo dicho puedo decir lo no dicho, ¿no? Y cuando lo que llamamos mecanismos inferenciales, ¿no es cierto? Son mecanismos inferenciales de distintos tipos. Uno son las implicaturas, como estas que describe Grice, ¿no? Que son implicaturas de tipo conversacional, que sirven para esa conversación y tal vez no sirven para otro espacio, ¿sí? A veces se convencionalizan esto que decimos. Si yo llamo no, ya llamar ni siquiera llamamos, manda mensajito, che, no sé qué, y te pone, estoy en Zoom, ¿qué me significa eso? ¿Qué? Tengo que llamar más tarde, que tengo que hablar después, como que esa conversación no es posible en ese momento, ¿sí? Entonces, piensen desde las máximas. Si en cada cooperación nosotros respetamos la máxima de cantidad, ahí en el ejemplo que dio Alejandra, estoy en Zoom, ¿le doy toda la información necesaria para decirle no te puedo atender? No. No, en absoluto. Sí, piensen en la máxima de cualidad. No decir algo de lo que no se tiene pruebas suficientes. Bueno, en ese caso no tenemos nada que decir. En este ejemplo, la máxima de relación, lo que se dice debe guardar relación con aquello de lo que se está hablando. No la cumple para nada. ¿Qué tiene que ver si yo te estoy llamando y te hago una pregunta que vos me digas estoy en Zoom? No se cumple.
¿Se entiende? Ahí hay una violación de la máxima de relación. No es pertinente a, hola, ¿cómo andás? Estoy en Zoom, por ejemplo. No es pertinente. Sin Porque embargo, además la usamos habitualmente desde la cuarentena para acá. es la conversación de mi vida en este momento esa. Entonces, la máxima de modo, hablar con claridad, tampoco la cumple, Claro. no es claro, ¿no? Sin embargo, el otro lo entiende. Y ese entender tiene que ver con el vínculo que tenemos, con la situación que estamos viviendo, con saber qué es Zoom, con, bueno, toda una serie de factores que no es uno solo, ¿sí? Entonces, esa claridad no está. ¿Se entiende a qué se refiere en esto de las máximas? ¿Cuándo se cumplen las máximas? Cuando al otro no lo conozco, generalmente. Si tengo que ir a declarar a la policía, que es uno de los ejemplos, me parece que pone Pérez Cordón, bueno, o algún otro autor que trata este tema, y tengo que declarar. Yo no le puedo contar algo que le pasó a la familia del frente, de decirle, sí, me parece que el señor tiene un amante y que la hija sale con un grupo de amigos que no. No, tengo que declarar lo que corresponde, es relevante. Entonces voy a tratar de ser lo más preciso, la cantidad de información necesaria, que sea totalmente pertinente, que no sea falso. Entonces, tiene que ver con esta distancia, ¿no? Bastante. ¿Se entiende esto? Lo que es quebrar las máximas, que un titular de diario diga sin rejas, con todos. Desde la idea convencional de lo que es la construcción de la información en un medio. ¿Cumple con las máximas? En el principio de cooperación. No. No informa nada, entre comillas, ¿no? Cero en pobreza. ¿Y acá? En los titulares suele haber una riqueza importante de este carácter performativo y de las implicaturas, ¿no? Implicaturas que tienen que ver con el lenguaje, implicaturas que tienen que ver con los enunciados. Este es genial. Después la toma, Claudia, cuando hace todo el análisis. El abrazo. Fíjense esto, es increíble. Y la del día perfecto también. Bueno, el abrazo. La anterior también estaba muy buena. La del cero en economía. Cero en economía. Bueno, precisamente de eso estamos pensando, ¿no? Es decir, y con este proceso con este procedimiento, es decir, ni Grace, ni Austin, ni hablaron ni de Cristina, ni del abrazo, ni de la plaza llena, ni del día perfecto. Pero sí nos tiraron pistas como para entender parte de estas cuestiones. ¿Se entiende? Es decir, nosotros leemos unos autores teóricos que seguramente están pensando el lenguaje desde precisamente esta riqueza que tiene el lenguaje. Y entonces nuestro procedimiento es tratar de ver, bueno, cómo en un corpus concreto, en una materialidad, en datos empíricos concretos, podemos pensar esos datos a partir de estas reflexiones teóricas. ¿Se entiende? Por eso necesitamos saber, bueno, ¿qué es una implicatura? ¿Qué es una máxima? ¿Sí? ¿Cuándo se violan las máximas? Para después poder entender que cuando tengo una expresión como el abrazo, ¿sí? Estoy frente a un mecanismo inferencial muy importante, por esto que decíamos. De hecho, el diario lo elige poner en la tapa, lo elige poner como casi único. Fíjense lo de arriba, la rosada se tiñe de amarillo. Que este es cuando ganó Macri, ¿no? Sí, sí. Nuestros días funestos. La rosada se tiñe de amarillo, ¿no? Hay un juego de palabras cromático, colores, que se tiene. Yo voy a pensar que pintaron la casa rosada de amarillo. Primero tengo que saber que la rosada es la casa rosada, ¿no es cierto? Ahí hay una implicatura que tiene que ver con lo bueno, una implicatura, no, un conocimiento, digamos, del participante sobre qué es la rosada con mayúscula. Se tiñe de amarillo. ¿Cómo? Contexto cultural, ¿verdad?
Bueno, competencias que tienen que ver con lo cultural, con el hecho de la importancia de la rosada, y después la figura es una figura Una metafórica. metáfora. Una metáfora, se tiñe de amarillo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con jugar con los colores, y el amarillo es otra competencia de quien sabe que, fíjense, todo el camino de deducciones que tenemos que hacer, que no lo hacemos, porque lo entendemos inmediatamente, ¿no? Que Cambiemos usó el amarillo en globos, ¿no es cierto?, con globos amarillos, que fue el color que caracterizó toda la campaña, ¿no es cierto?, entonces la tintura, además el juego de entender que la tintura es algo auténtico. ¿Esa es una construcción retórica, profe? Sí, totalmente. Todo el lenguaje connotativo, metafórico, de metonimias, de figuras, como el abrazo también, de elipsis y demás, son figuras retóricas. Y esta idea, la intención de decir la rosada se tiñe, teñirse, si vamos a una interpretación, lectura profunda, no es auténtico, sépanlo, Alejandra Javelo, no es auténtico. Es falso, ¿no? Está generando una máscara, está generando algo que no es. Eso también es, bueno, todas esas lecturas están ahí, ¿no? Pero eso es posible, lo polisemántico también, que da un juego de lectura, que no es lo certero, puede haber ambigüedad, me lo permite este lenguaje connotativo, ¿no? Que tiene que ver con mecanismos inferenciales. Bien. Precisamente por eso, todas estas categorías que nosotros pensamos desde los estudios del lenguaje tienen un potencial heurístico. Es decir, ¿qué significa eso? Me permiten de alguna manera profundizar los sentidos que están de alguna manera implicados en ese discurso, ¿sí? Interpretar, ¿no? Interpretar, claro, ahí está, ¿no? Si les parece entonces, no sé, Claudia, si querés agregar algo más. Pero yo dejaría acá, y me parece que hoy hubo poca lectura de parte de ustedes. Y por el yo silencio, sé que están con distintas cosas, ¿no? Es un mecanismo inferencial lo que yo estoy haciendo, sí, pero el silencio... Una diferencia. Lo leo de esa manera. Sí, yo no leí, dice Mariela. Entrega de parcial, sí, yo no leí. A ver, lo interesante sería que pudieran avanzar. Sobre estos temas dejamos la bibliografía, pero también hay videitos que subimos al YouTube, porque ahora nos hemos convertido en youtubers también. Así que bueno, la idea sería avanzar en las lecturas, avanzar en mirar los videos. Acá Soledad pregunta si se agregaría algún texto, y la idea es avanzar. Sí, avanzar. Hoy ya publicamos los nuevos textos, ¿sí? Por ahora Pragmática lo trabajamos con Pérez Cordón, ¿sí? Creo que era el único que teníamos, y después ya vamos a empezar a partir del próximo encuentro, que va a ser el lunes a la tarde, ¿no? El lunes a las 4 de la tarde, bueno, vamos a avanzar sobre estas cuestiones ya en el corpus determinado, ¿no? En un corpus determinado donde vamos a empezar a ver estas implicaturas y algunos otros conceptos como en las tapas de diario. En las tapas de diario, ¿sí? Esa sería nuestra invitación para adelante. Toda la bibliografía, ahora voy. Toda la bibliografía, todo el material, tanto de teóricos como de prácticos, ya está explicitado en la página. Está también, hay un cronograma que quedó fantástico, con páginas y páginas, que uno la puede ir pasando, quedó re lindo. Está día por día qué es lo que vamos avanzando en las lecturas. Recuerden que esta propuesta es asincrónica, estas clases no son obligatorias, que nosotros una vez que terminamos las subimos tanto a la página, para que aquellos que no puedan asistir
por distintas razones en estos horarios tengan el material para seguir, ¿sí? Y la ventaja que tiene una propuesta de tipo asincrónica es que en verdad no tienen obligatoriedad en el encuentro online, pero sí lo que recomendamos es que avancen con las lecturas. Esa sería la idea. Con las lecturas, con los videos, con todos los materiales que vamos dejando, ¿sí? Estos encuentros se hacen poco ágiles si ustedes no leen. Claro, ¿no? porque si no nosotros hablábamos y hablamos siempre de las mismas cosas. No sé quién quería hacer una pregunta. No, profe, Beto. Beto, dale. Sí, no es que me quiera adelantar demasiado a... ¿Cómo vamos a volcar todo esto en la nota, digo, sí, te estás en la prueba? Chao, sí, me estoy adelantando, ¿no? Te estás adelantando. Hablamos otro día. Sí, en verdad, creo que hasta también publicamos, porque Estoy infiriendo que no me están queriendo decir algo. No. En verdad, no va a haber sorpresas. Es decir, si hay algo, está anticipada toda la cátedra. Creo que desde la tercera clase o segunda clase ya tenemos todo lo que vamos a ver, está ahí, ¿sí? Nosotros, te cuento cómo evaluamos en el cuatrimestre anterior y calculo que va a ser similar. Es decir, va a ser el tercer tramo, es decir, una vez que ustedes aprueben TP1 obligatorio y TP2 obligatorio, recién ahí vamos a armar el examen de esta parte, que es la parte teórica, y que es el tramo 3, que es el que te va a permitir promocionar la materia sin examen, que en verdad es bien retórico eso, porque hay exámenes, hay de alguna manera un trabajo. Hay una evaluación que no es un examen convencional y tradicional, pero es un examen, ¿no? Que va a ser en noviembre, creo que dice ahí en el cronograma, que normalmente es para esa fecha, para mediados de noviembre, y va a ser un trabajo escrito de lectura de bibliografía y seguramente con ejemplificación en el mismo corpus de análisis que están trabajando. ¿sí? Bien, pero demostración... Trabajamos en grupo con van a trabajar en el mismo grupo que vienen trabajando en los prácticos. Y fundamentalmente, sépanlo, tienen que demostrar la lectura. Esa es la clave. No chamullar, no hacer análisis de contenido del diario. Que está buenísimo el análisis de contenido, pero en verdad nosotros intentamos ir un poquito más allá de lo dicho, para poder repensar esto de lo no dicho, ¿no? Y sacarse el sentido común, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros de los medios lo sabemos por sentido común y nos sirve y aporta, pero teóricamente, digamos, hay elementos que me dan más herramientas para poder fundamentar lo que estoy diciendo, lo que puedo llegar a decir desde el sentido común. ¿sí? Claro, precisamente... habría que sacarle la palabra común y profundizarnos en el sentido y no en el sentido común. Muy bien. Bueno, precisamente nosotros lo que tratamos de pensar a lo largo de esta materia es precisamente la noción de sentido, ¿no? En esa noción de sentido, en verdad nosotros desde los estudios del lenguaje damos algunas pistas de cómo se construye ese sentido. Pero en una carrera de sociales, en una carrera de comunicación, en verdad, la búsqueda del sentido es la que hacen a lo largo de toda la carrera, ¿no? Es decir, nosotros damos pistas precisas, no sé si tan precisas, pero por lo menos pistas desde un lugar determinado. Pero ustedes también después esto del sentido lo piensan en las distintas materias que cursan a lo largo de toda la carrera, ¿no? Que ahí está. Y de hecho, construimos sentido más que pero además, que analizar el sentido. La manera en cómo, porque ahí está como la clave de la cosa, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué decir, no sé, por qué se repite o se dice o se piensa tal o cual cosa? Bueno, eso es lo que tratamos de pensar y de revisar a lo largo del curso. La ideología política es lo que más cuesta sacarse. ¿Qué sé yo? No sé si hay que sacarse, lo que sí hay que pensarlo desde
el lugar este de descentrar, ¿no? O de esto que decimos siempre, de desnaturalizar, ¿sí? Todos estamos muy atravesados por sentidos hegemónicos, más allá que seamos estudiantes, profesores, todos estamos atravesados por esos sentidos que nos rodean. Dice, para aprender a analizar el discurso, eso es lo que me resulta más difícil a mí al menos. Bueno, pero vos fijate que nosotros no abandonamos lo ideológico. No. Cuando yo digo, miren esta etapa, las épocas funestas, ¿no es cierto? Yo no estoy mirando también desde el prejuicio. Y ese prejuicio lo explicito en última instancia, ¿no? También hay una cuestión de, pero en el momento de análisis, si yo quiero fundamentar esto, que para mí es un discurso con trampas, es un discurso que me parece nefasto, bueno, a ver, ¿qué herramientas me da la teoría para buscar eso tramposo? Que no tiene que ver con que a mí me guste o no me guste lo que se dice. También lo puedo encontrar en el discurso que a mí me gusta esa trampa, ¿se entiende? A esto vamos. La objetividad está en ese sentido, que vos no tenés que abandonar lo ideológico. Nunca se abandona lo ideológico. No. Pero tratar de tener una cierta sinceridad, honestidad en esa pretendida objetividad de análisis, ¿no? En el análisis, bueno, por eso no forzar lo que quiero decir, ¿sí? Bien, esto que dice Mariela, ¿no? Fundamentar lo que sostenemos desde la opinión, ¿no? Y ahí está como el parte de la cosa, esta que estamos tratando de pensar, ¿no? Es decir, es posible que Clarín mienta, ¿sí? Es posible, bueno, pero es una hipótesis, yo lo tengo que demostrar a partir de la reflexión. Demostrar no lo vas a demostrar, en realidad tengo que evidenciar a partir de, digo desde lo lingüístico, desde evidenciar lo lingüístico. Contradicciones, ¿no es cierto? Ahí está. Sí, son opositores, son opositores a determinados gobiernos nacionales, populares. Bueno, ¿dónde radica eso? ¿En qué forma de utilización del lenguaje de construcción discursiva? Porque, ojo, los otros de esto conocen un montón, ¿eh? Mucho, demasiado, para mi gusto. Digo, pero estas mismas herramientas también las utiliza Página 12. Tal ¿no? cual, ¿no? Es decir, entonces, ¿por qué Página 12 pone en el titular que el abrazo si asumió Macri? La noticia tendría que ser otra, ¿no? Lo que pasó la noche anterior. De Macri, no la despedida de Cristina en ese momento. La noche anterior. Entonces, ahí también hay una intención que es ideológica y que yo lo tengo que ver, ¿no? Y además lo pone chiquitito arriba. La rosada se tiene de amarillo chiquitito allá arriba. Chiquitito ahí arriba, en verdad es una asunción presidencial, ¿no? Está negando, está ninguneando, está dejando de lado, diciendo lo importante para el pueblo es esto y no lo otro, ¿no? Toda esa cuestión. Entonces, el tema es tener las herramientas y decir, bueno, este diario tiene determinados mecanismos para dar cuenta de sus intenciones y sacar esos mecanismos. Este otro puede usar los mismos mecanismos, pero con otras intenciones, ¿sí? Ahí Federico dice, hay subjetivemas en el corpus de Página 12 que mencionan los penosos malos entendidos de 4 años atrás, haciendo referencia al gobierno de Macri. Bueno, ahí está como la minuciosidad en el análisis, después habría que verlo así puntualmente, cómo plantea esta cuestión el medio. Pero, todo lo que ustedes ven en los prácticos, además, aporta al análisis que vamos a hacer desde las teorías mucho más abstractas. Más macro, ¿no? Más macro, sí, ¿no? Por eso es muy útil que ustedes tengan en cuenta todo lo que hacen en los prácticos para pensar, porque lo que el análisis de subjetivemas cuenta para un análisis de la pragmática, ¿no? Te sirve para entender ese mecanismo inferencial. Bien.
Bueno, si les parece entonces, recordamos de nuevo, el próximo lunes a las 4 vamos a continuar trabajando. Lo importante sería que puedan avanzar en las lecturas, en ver los materiales. Y nada, lo importante es que estos espacios les sirvan a ustedes que están acá presentes y a los que, bueno, no pueden estar por distintas razones y los escuchan o los ven grabados, ¿sí? El otro día nos decía un compañero, y con esto cerramos, ¿no? Que nos ponía, estaba por rendir el final, y nos ponía cuando iba a trabajar en el auto con el MP4, no sé qué, y escuchaba. Escuchar mi voz en el auto. Tu voz o la mía yendo a trabajar. Pero bueno, que a él le funcionaba. ¿A qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado? Está genial. Nos metemos en la vida de la gente, Alejandro. Nos metemos en la vida de la gente. Es mucho mejor que escuchar reggaetón igual, ¿eh? No sé, eso ya no sé. Pero bueno, nada, un gusto como siempre. Muchas gracias. Lean, che. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.